este documento que recoge todos los datos e informaciones relacionados al estado de salud. Podemos ver todo el proceso salud-enfermedad, todo lo que objetivamos a través de la entrevista. En la historia tiene que estar todo lo que no esté registrado en la historia no existe cuando cuando se dé una auditoría. Todo lo que no esté en la historia y el paciente vaya a un juicio por una mala práctica no existe. O sea, si usted anotó que el paciente tiene inestabilidad para la marcha, eso vale. Pero si no lo anotó y esa inestabilidad para la marcha le genera una caída al paciente y el paciente lo demanda, el juez le va a decir, no, pero usted no lo puso, no existe en la historia. Entonces, la historia tiene que tener todos los datos importantes. Y todos los datos de la entrevista, todos los datos de la exploración física y todos los datos de la exploración complementaria realizada a través de los exámenes auxiliares en la evaluación sanitaria que han hecho del paciente. Siguiente. O sea, la historia debe ser completa y debe estar actualizada. Debe ser recuperable en el momento y en el lugar en el que sea necesaria. Por eso es que las historias en lo posible deberían ser historias electrónicas, digitales, guardadas en un servidor que sea asequible o en la nube y que en el momento que necesito darle una atención al paciente la tenga de manera inmediata. Antes en el Seguro Social teníamos nuestra historia en documentos y tenemos más o menos como 2.000 metros cuadrados dedicados solo a guardar historias. Y cuando el paciente llegaba, su historia se la preparábamos un día antes. Un grupo de 20, 25 personas se encargaban en ubicar la historia, pues nosotros llegamos a hacer unas 5.000 consultas en un día. Entonces tenía que mover 5.000 historias hacia los consultorios. Son unos 140 consultorios que atienden 16 a 20 pacientes por turno y son 3 turnos. Entonces era una gran movilización de historias. Aparte, habían historias que iban para procedimientos. Entonces, un montón de gente moviéndose entre papeles y muchas veces se perdía la historia, entre comillas, que no se deben perder, sino la historia se quedó en un consultorio porque el médico se quedó revisando otra cosa o porque estaba la historia en un grupo de una investigación y la tenían en un gabinete haciendo un estudio. Entonces, y eso perturbaba la atención del paciente. Actualmente que tenemos una historia informatizada, tengo 15, 20 pacientes citados, aprieto un botón y los 20 están en mi computadora y los puedo ver. Debe tener datos mínimos y fiables para que los resultados que se desprendan de su utilización puedan ser válidos e importantes para las decisiones médicas. Siguiente. La historia es el documento asistencial por excelencia. O sea, no puedo hacer actividad asistencial sin historia. O sea, no es que yo paso visita y a la volada digo, hagan esto, enfermera haga tal cosa y me voy. No, todo tiene que estar en esa historia. Si yo quiero hacer investigación clínica, no hay ningún estudio de investigación. Y ustedes que han vivido el COVID y han visto que se desarrollaron vacunas en varios países, ningún investigador podía hacer una vacuna o una investigación de la validación de esa vacuna si es que no tenía una historia clínica del paciente para poder corroborar a nivel asistencial los resultados de esta vacuna en el manejo de esta enfermedad, de esta pandemia. Este es el único el documento también clave para hacer epidemiología. No podemos hacer docencia si no tenemos historias clínicas. Es el elemento clave
para hacer docencia de pregrado, de grado, de posgrado, los residentes, todos los superespecialistas, todos se van a formar con historias clínicas. Es más, ustedes no van a dejar de hacer historias clínicas, hagan la especialidad que hagan. Probablemente quizá hagan pocas historias clínicas quienes se dediquen a patología clínica y hagan solo laboratorio. Pero si son médicos y quieren valorar un resultado de análisis, tienen que ir a la historia a ver cómo se relaciona el resultado de análisis con lo que hay en la historia clínica. Es el único documento también médico legal. Cuando un paciente demanda una mala práctica, el juez inmoviliza la historia. Y la historia no, si es historia en papel, se guarda y se pone en custodia. La historia no debe salir del hospital. Y el hospital es el responsable de custodiar la historia. Es más, cuando el juez nos pide una historia, le damos una copia fedateada y la historia la guardamos. Y la guardamos con llave. Nos permite hacer el control de gestión, nos permite hacer planificación sanitaria, y todo lo que querramos hacer en planificación en salud va a depender de lo que pasa en nuestros pacientes, y lo que pasa en nuestros pacientes está registrado en una historia clínica. Siguiente. Tiene varias áreas y varias partes que se van llenando en la historia. Hay historias que tienen una carpeta de identificación y estadística, otra que tiene la anamnesis y el examen clínico, otras hojas que son solo para la evolución, otra para las órdenes de exámenes, otras de informes de laboratorio, otras de informes de interconsulta, otras de informes de exploraciones especiales y de procedimientos, otra de informe clínico de alta, otra de registros de enfermería, otra de registros de los tecnólogos que hacen rehabilitación, otra de registro de la nutricionista, etcétera. Otra zona donde se anota las intervenciones quirúrgicas y cómo evolucionó durante toda una intervención quirúrgica. Si un paciente se opera y dura 80 minutos, los 80 minutos están registrados por el anestesiólogo y la enfermera, cómo fue la presión, cómo fue la diuresis, cómo fue el pulso, cómo fue la saturación de oxígeno, etcétera. Todo lo que estuvo pasando con el paciente, el anestesiólogo lo va monitoreando y escribiendo en una historia, y es lo que lo va a salvar cuando haya algún problema de algún accidente o no un accidente, una persona que tiene un evento que no tiene que ver de repente con la anestesia, le dio un infarto porque le tocaba tener un infarto ese día, y le da su infarto y al anestesiólogo tiene que sustentar que no tiene nada que ver con la anestesia, sino con que sus arterias se taparon hace muchos años por colesterol, hipertensión, diabetes o algo por el estilo. Hay, como les digo, una hoja también, hay para informes de alta, para epicrisis, para informes al paciente, para informes de necropsia cuando se requiere una necropsia, etc. Siguiente. También hay historias con carpetas familiares para hacer atención comunitaria. Y puedo tener dentro de la historia listados de problemas, listados de evoluciones, listados de seguimientos de consultas, etc. Siguiente. Y la historia en el primer nivel de atención y la historia en un hospital especializado son diferentes, ¿no? A nivel hospitalario nos centramos en la enfermedad del paciente. Cuando estoy haciendo atención comunitaria en una ciudad o en un pueblo, me interesa más bien los problemas de salud de la comunidad. Si es que vienen varios niños intoxicados por un alimento, me interesa saber qué alimento fue, de qué lugar vino, si es un mercado el que los está
el que está dando esos alimentos contaminados, si es que hay un río o una sequía donde toman agua y se contamina, no sé, pero puedo ir relacionando salud comunitaria cuando se trata de esto. En los hospitales estamos dirigidos al diagnóstico fundamentalmente. En cambio, en la comunidad